Cuando Sagitario se defiende sin violencia, no retrocede, se eleva. No se trata de una huida, sino de una transformación del campo de batalla en un territorio más vasto donde la verdad, la visión y la libertad pesan más que cualquier confrontación directa. Hay en su esencia una comprensión instintiva de que no todo merece ser combatido con la misma arma, y que la mayor victoria no siempre se mide en derrotas ajenas, sino en la preservación del propio espíritu. Sagitario, guiado por el fuego mutable, percibe el conflicto como una oportunidad de expansión. Allí donde otros se enredan en discusiones, este signo observa desde una altura simbólica, como si su conciencia habitara un horizonte más amplio. No ignora la injusticia ni el agravio, pero los filtra a través de una filosofía interna que busca sentido antes que reacción. La defensa sin violencia surge de esa conexión con algo más grande, una fe profunda en que la verdad, cuando es firme, no necesita gritar. En lugar de responder con agresión, Sagitario lanza flechas invisibles hechas de palabras honestas, argumentos claros y una convicción que desarma. No hiere, pero atraviesa. No impone, pero revela. Su energía no se estanca en la rabia, se transforma en propósito. Y ese propósito es el que lo protege, porque quien tiene claro su camino no necesita desviarse para pelear cada obstáculo. Hay una nobleza en su manera de sostenerse frente al conflicto. Sagitario no se encierra ni se endurece, al contrario, mantiene su apertura, su risa incluso, como una forma de resistencia. Defenderse sin violencia no es debilidad en su universo, es maestría. Es saber cuándo retirarse de una discusión que no lleva a crecimiento, cuándo responder con sabiduría en lugar de impulso, cuándo dejar que el tiempo y la verdad hablen por sí solos. Su fuego no destruye, ilumina. Y en esa luz, muchas confrontaciones pierden sentido antes de siquiera comenzar. Sagitario comprende que hay batallas que empequeñecen el alma, y por eso elige aquellas que elevan. No se trata de evitar el conflicto, sino de trascenderlo. Así, cuando Sagitario se defiende sin violencia, se convierte en algo más que un oponente, se vuelve un espejo incómodo para quien ataca, una presencia que no puede ser doblegada porque no entra en el juego de la confrontación. Su fuerza radica en la coherencia, en la fidelidad a sus ideales, en la capacidad de mantenerse libre incluso en medio de la tensión. Y en ese acto, aparentemente silencioso, hay una épica invisible. Porque dominar el impulso, sostener la verdad y caminar sin cargar odio es una hazaña mayor que cualquier victoria ruidosa. Sagitario no pierde cuando no lucha, gana territorio dentro de sí, y desde ahí, nada puede arrebatarle su poder. En ese gesto de defensa sin violencia habita también una inteligencia espiritual que no siempre se percibe a simple vista. Sagitario no solo evita el enfrentamiento físico o verbal, sino que transfigura la energía del conflicto en comprensión. Hay una alquimia interna que convierte la tensión en aprendizaje, como si cada desafío fuese un libro abierto en lugar de una amenaza. Esta capacidad no nace de la ingenuidad, sino de una conexión profunda con la idea de que todo evento, incluso el más incómodo, contiene una semilla de verdad que puede ser integrada sin necesidad de destruir nada a su paso. Su regente, Júpiter, expande no solo la visión, sino también la tolerancia. Bajo su influencia, la defensa se convierte en una afirmación de principios más que en una reacción emocional. Sagitario no se reduce al instante presente del conflicto, lo proyecta hacia un marco mayor donde las consecuencias, el crecimiento y la evolución personal tienen más peso que la satisfacción inmediata del ganar. En ese sentido, su manera de defenderse sin violencia es también una forma de liderazgo silencioso, porque inspira a otros a elevar su propio nivel de respuesta. Hay un componente profundamente ético en esta actitud. Sagitario no tolera la falsedad, pero tampoco se rebaja a combatirla con las mismas herramientas que la originan. Prefiere desenmascarar con claridad antes que destruir con agresividad. Esto le otorga una autoridad moral difícil de cuestionar. Cuando habla desde esa integridad, sus palabras no necesitan volumen, porque están sostenidas por una coherencia que atraviesa cualquier resistencia. En el plano emocional, esta defensa implica una disciplina interna considerable. El fuego sagitariano es intenso, impulsivo por naturaleza, pero aquí se canaliza como una llama controlada que no se desborda. Esa contención no es represión, sino dirección consciente. Sagitario aprende, a través de experiencias y caídas, que su verdadera fuerza no reside en la explosión, sino en la orientación de su energía hacia algo más elevado. Así, cada vez que elige no responder con violencia, reafirma su dominio sobre sí mismo, y ese dominio es la base de una libertad auténtica.
también se manifiesta una relación particular con el desapego. Sagitario comprende que no todo conflicto merece su permanencia. Hay situaciones, personas o dinámicas que simplemente no están alineadas con su camino evolutivo, y en lugar de luchar por cambiarlas, decide soltarlas. Este acto, que desde fuera puede parecer evasión, es en realidad una afirmación poderosa de autonomía. Defenderse sin violencia incluye saber retirarse con dignidad, sin necesidad de imponer una última palabra, sin arrastrar cadenas emocionales innecesarias. En un nivel más elevado, esta actitud conecta con una visión casi filosófica de la existencia. Sagitario percibe la vida como un viaje, y en ese viaje, los conflictos son estaciones pasajeras, no destinos finales. Esta perspectiva le permite relativizar las ofensas, comprender las limitaciones ajenas y no identificarse completamente con el rol de víctima o de adversario. Al no aferrarse a esas etiquetas, se mantiene en movimiento, libre de cargas que podrían entorpecer su avance. Existe además una dimensión simbólica en su forma de defenderse. El arquero no dispara por impulso, sino con intención. Cada palabra, cada silencio, cada decisión de no entrar en confrontación directa es como una flecha lanzada hacia un objetivo mayor, la verdad, la justicia, la expansión del ser. Incluso su silencio puede ser una declaración poderosa, una forma de marcar límites sin necesidad de ruido. La defensa sin violencia en Sagitario también redefine el concepto de valentía. No se trata de imponerse sobre otros, sino de sostenerse en la propia verdad aun cuando sería más fácil reaccionar con ira o resentimiento. Hay una valentía silenciosa en no dejarse arrastrar por la provocación, en no ceder al impulso de devolver el golpe. Esa valentía no busca reconocimiento, pero deja una huella profunda en quienes la presencian. En lo colectivo, esta energía tiene un impacto transformador. Sagitario actúa como un recordatorio de que la fuerza no siempre se expresa en términos de dominio o confrontación. Su ejemplo abre caminos alternativos, donde la claridad, la expansión mental y la ética reemplazan la necesidad de conflicto. Es una invitación a trascender las dinámicas primitivas y a operar desde un nivel de conciencia más amplio. Incluso en sus momentos de mayor desafío, cuando la presión externa parece exigir una respuesta contundente, Sagitario puede sorprender al elegir la vía de la elevación. No porque no sienta, sino porque comprende que responder desde la violencia lo alejaría de su esencia. Esa fidelidad a sí mismo es su escudo más poderoso, una protección que no depende de circunstancias externas. Así, su defensa sin violencia no es pasividad ni debilidad, sino una forma refinada de poder. Un poder que no necesita imponerse porque se sostiene por sí mismo, que no busca destruir porque sabe construir, que no reacciona porque comprende. En ese estado, Sagitario no solo se protege, se expande, se fortalece y se convierte en un faro para quienes aún creen que la única forma de defenderse es atacando. En esa forma de sostenerse sin violencia emerge también una relación muy particular con el tiempo. Sagitario no responde únicamente al instante, percibe la línea completa del proceso, como si cada conflicto fuese apenas un fragmento de una narrativa mucho más extensa. Esa conciencia temporal le permite no precipitarse, no caer en la trampa de la reacción inmediata. Comprende que muchas batallas se resuelven por desgaste natural, por revelación progresiva, por el simple paso de los días que ordenan lo que parecía caótico. Su defensa, entonces, se convierte en una estrategia de amplitud, resistir sin endurecerse, esperar sin rendirse, avanzar sin atropellar. Hay también una dimensión profundamente ligada al lenguaje simbólico. Sagitario no solo habla o calla, transmite significados que van más allá de las palabras. Su mirada, su postura, su manera de retirarse o de permanecer, todo construye un mensaje. En esa comunicación silenciosa hay una autoridad que no necesita imponerse. Es el tipo de presencia que transforma el ambiente sin necesidad de elevar la voz. Quien se enfrenta a esa energía suele encontrarse desarmado, no por miedo, sino porque no encuentra un punto donde enganchar el conflicto. La conexión con la verdad es otro pilar que se despliega con mayor profundidad. No se trata únicamente de decir lo correcto, sino de habitar una coherencia interna que vuelve innecesaria la defensa agresiva. Cuando Sagitario está alineado con su verdad, no siente la urgencia de convencer ni de dominar, su simple existencia se convierte en una afirmación. Esa autenticidad genera un campo donde la mentira pierde fuerza, donde la manipulación no encuentra terreno fértil. Defenderse sin violencia implica confiar en que la verdad, sostenida con claridad, tiene una fuerza propia que trasciende cualquier confrontación. En el plano interno,
se activa una especie de brújula moral que se afina con cada experiencia. Sagitario aprende a distinguir cuando un conflicto es una oportunidad de crecimiento y cuando es una distracción que desvía su camino. Esta capacidad de discernimiento es clave en su forma de defensa. No todo merece su energía, y esa selección consciente es una de sus mayores fortalezas. Al no dispersarse en luchas innecesarias, conserva su fuego para aquello que realmente importa. La dimensión espiritual adquiere aquí un protagonismo aún más profundo. Sagitario no solo busca justicia en el plano visible, sino también equilibrio en un orden más amplio. Existe una confianza en que hay leyes que trascienden lo inmediato, que cada acción tiene una resonancia más allá del momento. Esta fe, lejos de ser pasiva, le permite actuar con serenidad incluso en situaciones tensas. Defenderse sin violencia es, en parte, confiar en que no todo depende de la acción directa, que hay fuerzas invisibles que equilibran lo que parece injusto. Aparece también una relación distinta con el ego. Sagitario, en su versión más elevada, no necesita tener la razón para sentirse completo. Esta liberación del ego es fundamental para evitar la confrontación violenta. Al no identificarse rígidamente con una postura, puede moverse, adaptarse, comprender otros puntos de vista sin sentir que pierde poder. Esa flexibilidad no es debilidad, sino inteligencia en movimiento. Es la capacidad de no quedar atrapado en una identidad fija que obligue a defenderse constantemente. En la interacción con los demás, su forma de defensa genera un efecto espejo más profundo. No se trata solo de incomodar al agresor, sino de confrontarlo con su propia energía de una manera indirecta. Al no responder con violencia, Sagitario obliga al otro a enfrentarse consigo mismo. Esa ausencia de choque directo descoloca, porque rompe el patrón esperado. En ese espacio inesperado puede surgir la reflexión, la duda, incluso la transformación. La libertad, valor central en su naturaleza, se redefine en este contexto. No es solo la ausencia de restricciones externas, sino la capacidad de no ser esclavo de las propias reacciones. Defenderse sin violencia es un acto de liberación interna, no permitir que la provocación dicte el comportamiento, no ceder el control emocional a factores externos. Es una independencia que se conquista desde dentro, una autonomía que no puede ser arrebatada porque no depende de circunstancias externas. Incluso en escenarios donde la presión es constante, donde la provocación se repite, Sagitario puede sostener esta forma de defensa como un acto de resistencia consciente. No es un estado perfecto ni permanente, requiere práctica, aprendizaje, caídas y reconstrucciones. Pero cada vez que lo logra, fortalece una estructura interna que lo hace más sólido, más claro, más alineado con su esencia. En lo más profundo, esta actitud revela una comprensión de la verdadera naturaleza del poder. El poder no está en dominar al otro, sino en no ser dominado por la propia reacción. No está en vencer, sino en permanecer íntegro. No está en imponer, sino en sostener. Sagitario, cuando alcanza este nivel, se convierte en un canal de una fuerza que no necesita violencia para afirmarse. Y en esa elección constante, casi invisible, se forja una épica distinta. No hay aplausos ni victorias evidentes, pero hay una expansión interna que no puede ser medida desde fuera. Cada conflicto trascendido sin violencia es un territorio conquistado dentro de sí mismo, una frontera que se amplía, un horizonte que se despeja. Así, Sagitario avanza, no como un guerrero que arrasa, sino como un viajero que ilumina su camino y el de quienes lo rodean. En esa arquitectura invisible donde Sagitario se defiende sin violencia, también se despliega una relación profundamente refinada con el destino. No entiende los acontecimientos como choques aleatorios, sino como señales dentro de un mapa mayor que se va revelando paso a paso. Esta percepción le permite no reaccionar desde la urgencia, porque intuye que cada tensión tiene un propósito oculto, una enseñanza que no siempre se revela en el momento del impacto. Defenderse sin violencia es, en parte, aceptar que no todo debe resolverse de inmediato, que hay procesos que requieren maduración, silencios prolongados y una confianza firme en el devenir. Surge entonces una maestría en la administración de la energía vital. Sagitario comprende que cada reacción tiene un costo, que cada enfrentamiento desgasta, y que el verdadero poder reside en decidir dónde invertir esa fuerza. No se trata de evitar la confrontación por miedo, sino de seleccionar con precisión los escenarios donde su intervención realmente puede generar evolución. Esta economía energética lo convierte en un estratega de lo invisible, alguien que no desperdicia su fuego en batallas efímeras, sino que lo preserva para momentos de auténtica trascendencia.
En el terreno psicológico, aparece una capacidad de reinterpretación que transforma por completo la experiencia del conflicto. Sagitario no se limita a vivir el evento, lo reescribe internamente. Donde otros ven ataque, puede percibir ignorancia, donde otros sienten ofensa, puede reconocer proyección. Esta habilidad no minimiza el daño, pero evita que se convierta en una carga permanente. Al redefinir el significado de lo ocurrido, se libera del peso emocional que podría arrastrarlo hacia respuestas violentas. Así, su defensa se convierte en un acto creativo, una reconfiguración consciente de la realidad. También se manifiesta una relación especial con la dignidad. Sagitario no necesita demostrar su valor a través de la confrontación, porque su sentido de valía no depende del reconocimiento externo. Esta independencia emocional le permite mantenerse firme sin caer en la provocación. Defenderse sin violencia es, en este contexto, una declaración silenciosa de autoestima. No todo merece una respuesta, no toda agresión tiene el poder de alterar su centro. Esa dignidad se percibe, se impone sin imponerse, y actúa como una barrera invisible que protege sin necesidad de levantar muros. En un plano más sutil, su conexión con la expansión lo lleva a trascender incluso la dualidad del conflicto. Sagitario no se queda atrapado en la lógica de ganador y perdedor. Percibe que ambas posiciones son limitadas, que ambas pertenecen a un mismo nivel de conciencia donde la confrontación es inevitable. Al elevarse por encima de esa polaridad, accede a una perspectiva donde el conflicto pierde su carácter absoluto y se convierte en una experiencia transitoria. Defenderse sin violencia es, entonces, salir del tablero en lugar de intentar dominarlo. La influencia de Júpiter se expresa aquí como una apertura constante hacia el aprendizaje. Cada situación desafiante se convierte en un maestro, incluso cuando resulta incómoda o injusta. Sagitario no se limita a resistir, integra, procesa, transforma. Esta actitud lo vuelve prácticamente indestructible en el plano interno, porque nada de lo que ocurre queda estancado. Todo se mueve, todo evoluciona, todo encuentra un lugar dentro de su crecimiento. Existe también una dimensión ética que se vuelve más compleja y profunda. No se trata solo de actuar correctamente, sino de sostener principios incluso cuando nadie observa, incluso cuando la respuesta violenta parecería justificable. Sagitario, en su expresión más elevada, elige la coherencia incluso en la adversidad. Esa elección constante forja un carácter que no depende de circunstancias externas, una integridad que no se negocia. Defenderse sin violencia es, en este sentido, una forma de honrar un código interno que trasciende cualquier situación puntual. En la dinámica social, esta actitud genera un fenómeno de reconfiguración del entorno. Sagitario no solo se protege a sí mismo, sino que altera las reglas del juego para quienes lo rodean. Su negativa a entrar en la confrontación directa obliga a los demás a reconsiderar sus propias estrategias. Lo que antes funcionaba deja de tener efecto, lo que antes provocaba reacción encuentra ahora un vacío. En ese vacío, surge la posibilidad de nuevas formas de interacción, menos basadas en la dominación y más en la comprensión. La relación con la incertidumbre también se transforma. Sagitario no necesita controlar cada resultado para sentirse seguro. Esta confianza en lo desconocido le permite mantenerse sereno incluso cuando el desenlace no es claro. Defenderse sin violencia implica aceptar que no todo puede ser previsto, que hay variables que escapan al control, y que aún así es posible sostenerse con firmeza. Esta apertura a lo incierto es una forma de valentía que no busca garantías, sino que se apoya en una fe profunda en la propia capacidad de adaptación. En el núcleo de todo esto se encuentra una comprensión radical de la libertad. No como un concepto abstracto, sino como una experiencia vivida en cada decisión. Sagitario es libre cuando no reacciona automáticamente, cuando elige conscientemente, cuando no permite que la agresión ajena determine su conducta. Esa libertad es dinámica, se renueva en cada instante, y se fortalece con cada acto de defensa sin violencia. Así, en medio de un mundo que muchas veces celebra la confrontación, Sagitario encarna una épica distinta, más silenciosa pero no menos poderosa. No hay estruendo ni imposición, pero hay una expansión constante, una conquista interior que redefine lo que significa ser fuerte. Cada vez que elige no responder con violencia, no solo se protege, sino que eleva el nivel de conciencia desde el cual se relaciona con la realidad. Y en ese ascenso continuo, se convierte en un faro que ilumina caminos donde antes solo parecía existir la lucha. En la profundidad de esta actitud aparece una relación muy particular con la verdad como fuerza viva, no como concepto rígido.
Sagitario no la utiliza como arma para imponerse, sino como un territorio que habita y desde el cual se expresa. Esto genera una diferencia crucial: no necesita convencer ni someter, porque su coherencia crea una resonancia que actúa por sí sola. Defenderse sin violencia implica sostener esa verdad incluso cuando el entorno presiona para deformarla, incluso cuando el conflicto invita a simplificarla o a convertirla en argumento de ataque. Hay aquí una fidelidad silenciosa a lo esencial, una forma de resistencia que no grita, pero tampoco cede. También se despliega una sensibilidad hacia los ciclos invisibles que rigen los encuentros humanos. Sagitario percibe cuando una tensión está en su punto máximo, cuando comienza a disolverse, cuando es fértil intervenir y cuando es más sabio retirarse. Esta lectura del ritmo evita respuestas impulsivas y permite actuar con una precisión casi intuitiva. Defenderse sin violencia no es solo elegir no atacar, sino saber en qué momento cada gesto tiene mayor impacto. Hay una sincronización con el flujo de los acontecimientos que convierte su actitud en algo orgánico, no forzado. En ese mismo movimiento se revela una dimensión de compasión que no es ingenua ni complaciente. Sagitario puede comprender las limitaciones ajenas sin justificarlas, puede reconocer el origen de la agresión sin someterse a ella. Esta compasión lúcida desactiva la necesidad de responder con dureza, porque entiende que muchas veces el ataque proviene de la ignorancia, del miedo o de heridas no resueltas. Sin embargo, esta comprensión no implica permisividad, al contrario, refuerza sus límites. Defenderse sin violencia es también saber decir no sin odio, marcar distancia sin desprecio, sostener la firmeza sin perder la humanidad. Se abre además un espacio donde la creatividad juega un papel fundamental. Sagitario no se limita a las respuestas convencionales, su defensa puede tomar formas inesperadas, desde el humor que desarma hasta el silencio que redefine la situación. Esta capacidad de responder de manera no predecible rompe los esquemas del conflicto tradicional. Quien espera una reacción agresiva se encuentra con una respuesta que no encaja en su expectativa, y en ese desajuste se disuelve gran parte de la tensión. La creatividad se convierte así en una herramienta de poder sutil, capaz de transformar la dinámica sin recurrir a la confrontación directa. En el ámbito interno, esta actitud fortalece una estructura emocional más estable. Cada vez que Sagitario logra sostenerse sin caer en la reacción violenta, construye una confianza profunda en su capacidad de autocontrol. Esa confianza no es arrogancia, sino seguridad serena. Sabe que puede atravesar situaciones difíciles sin perderse a sí mismo, sin traicionar sus principios. Esta certeza reduce el miedo al conflicto, porque ya no se percibe como una amenaza desbordante, sino como un escenario donde es posible actuar con conciencia. La relación con la justicia también se redefine en este contexto. Sagitario no busca venganza ni reparación inmediata, aspira a un equilibrio más amplio, a una armonía que no siempre es visible en el corto plazo. Esta visión le permite no quedar atrapado en la necesidad de compensar cada agravio, de equilibrar cada balanza en el instante. Defenderse sin violencia es confiar en que la justicia puede manifestarse de formas más complejas, que no todo debe resolverse a través del enfrentamiento directo. Esta perspectiva amplía su campo de acción y evita que se encierre en dinámicas repetitivas. En el plano de la identidad, surge una libertad aún más profunda. Sagitario no se define por los conflictos que atraviesa, ni por las agresiones que recibe. Su identidad no se construye en oposición, sino en expansión. Esto le permite no quedarse atrapado en roles de víctima o de adversario, evitando así la cristalización de patrones que podrían limitar su evolución. Defenderse sin violencia es, en parte, negarse a ser reducido a una narrativa de conflicto, mantener la amplitud del ser más allá de cualquier circunstancia puntual. La influencia de Júpiter se manifiesta aquí como una búsqueda constante de significado. Nada se vive de forma aislada, todo se integra en una visión más amplia que da sentido incluso a lo desafiante. Esta capacidad de encontrar propósito en la dificultad transforma la experiencia del conflicto. Ya no es solo algo que debe ser superado, sino algo que puede ser comprendido, integrado y trascendido. Defenderse sin violencia se convierte así en un acto de evolución consciente, en una forma de convertir cada desafío en un peldaño hacia una comprensión más profunda. En la interacción con el entorno, esta actitud genera un campo de influencia que va más allá de lo visible. Sagitario no necesita imponer su forma de actuar para que tenga efecto, su coherencia actúa como referencia, como posibilidad. Quienes lo observan pueden percibir que existe otra manera de responder, otra forma de sostenerse en medio de la tensión. Este impacto no siempre es inmediato,
pero siembra una inquietud, una apertura hacia nuevas formas de relacionarse con el conflicto. En lo más íntimo, esta defensa sin violencia se convierte en un camino de autoconocimiento. Cada situación desafiante revela aspectos internos que pueden ser trabajados, comprendidos y transformados. Sagitario no solo enfrenta el conflicto externo, sino también las resonancias internas que éste despierta. Esta doble mirada profundiza su proceso evolutivo y le permite avanzar con mayor claridad. Así, en la continuidad de esta práctica, se va forjando una presencia que no necesita demostrar su fuerza porque la encarna. No hay necesidad de imponerse, porque no hay inseguridad que compensar. No hay urgencia de vencer, porque no hay miedo a perder. Lo que permanece es una estabilidad dinámica, una expansión constante que convierte cada experiencia en parte de un viaje mayor. Y en ese viaje, la defensa sin violencia deja de ser una estrategia para convertirse en una forma de ser. Una forma de habitar el mundo con amplitud, con claridad y con una fuerza que no depende del choque, sino de la coherencia. Sagitario, en este estado, no solo evita la confrontación destructiva, sino que abre caminos donde antes solo parecía haber enfrentamiento, transformando el conflicto en una oportunidad de elevación continua. En esta forma de existir frente al conflicto emerge también una relación íntima con el silencio como herramienta activa. No se trata de ausencia, sino de una presencia concentrada que contiene y transforma. Sagitario descubre que hay silencios que pesan más que cualquier argumento, pausas que reorganizan el campo emocional y obligan a que lo esencial aflore sin interferencias. Defenderse sin violencia implica dominar ese arte de callar con intención, de no llenar cada espacio con palabras, de permitir que la energía del otro se revele por sí misma hasta agotarse. En ese silencio hay una vigilancia lúcida, una atención que no se desconecta, sino que observa sin contaminarse. Aparece también una comprensión más profunda del límite como acto sagrado. Sagitario no necesita levantar murallas rígidas ni recurrir a la confrontación para protegerse, aprende a trazar fronteras invisibles que se sostienen por la claridad interna. Estos límites no se negocian desde la tensión, sino desde la certeza. Quien intenta cruzarlos percibe una resistencia que no es agresiva, pero sí inquebrantable. Defenderse sin violencia es, en este sentido, afirmar el propio territorio sin necesidad de invadir el ajeno, sostener la integridad sin recurrir al choque. En un nivel más simbólico, se activa la dimensión del arquero interior como guardián de dirección. No toda flecha debe ser lanzada, y no todo objetivo merece ser alcanzado. Sagitario refina su puntería no solo en lo que hace, sino en lo que decide no hacer. Esta selección consciente es una forma de poder silencioso, una disciplina que transforma la impulsividad en intención. Defenderse sin violencia es también elegir no disparar cuando el blanco no contribuye a la expansión, cuando la acción solo perpetuaría un ciclo que no conduce a ningún aprendizaje. Se despliega además una relación particular con la memoria. Sagitario no acumula agravios como combustible para futuras respuestas, los procesa, los integra y los deja atrás. Esta limpieza interna evita que el pasado contamine el presente, que viejas heridas dicten nuevas reacciones. Defenderse sin violencia implica liberarse del peso de lo acumulado, no reaccionar desde la suma de experiencias dolorosas, sino desde la claridad del momento actual. Esta capacidad de renovación constante mantiene su energía ligera, disponible para lo que realmente importa. En el plano energético, se percibe una circulación distinta del fuego interno. No es un fuego que explota, sino que irradia de manera sostenida. Esta estabilidad convierte a Sagitario en una presencia que no se altera fácilmente, que no pierde su centro ante la provocación. Defenderse sin violencia es mantener ese flujo sin interrupciones bruscas, permitir que la energía se exprese sin convertirse en destrucción. Es un equilibrio entre intensidad y contención que requiere conciencia continua. También se revela una dimensión de responsabilidad ampliada. Sagitario comprende que cada respuesta no solo afecta al momento inmediato, sino que genera ondas que se expanden en el tiempo y en el entorno. Esta conciencia lo lleva a actuar con una ética que considera las consecuencias más allá de lo visible. Defenderse sin violencia es asumir esa responsabilidad, elegir respuestas que no perpetúen ciclos de agresión, que no alimenten dinámicas que luego se vuelven difíciles de detener. En la interacción con lo desconocido, surge una confianza que trasciende la lógica. Sagitario no necesita tener todas las respuestas para mantenerse firme. Hay una fe en su capacidad de adaptarse, de encontrar caminos incluso cuando no son evidentes. Esta confianza reduce la ansiedad que suele alimentar las reacciones violentas.
Defenderse sin violencia es también aceptar la incertidumbre sin desesperación, sostener la calma en medio de lo imprevisible. Se manifiesta igualmente una relación distinta con el reconocimiento. Sagitario no busca validación externa por su manera de actuar, su referencia es interna. Esta independencia lo libera de la necesidad de demostrar fuerza o de justificar sus decisiones ante otros. Defenderse sin violencia es actuar desde esa autonomía, sin depender de la aprobación o comprensión ajena. Esta libertad refuerza su coherencia y evita que se desvíe por presiones externas. En lo más profundo, aparece una conexión con un sentido de propósito que trasciende lo personal. Sagitario no se percibe solo como individuo, sino como parte de un movimiento más amplio de evolución. Esta perspectiva le permite relativizar los conflictos individuales, verlos como fragmentos de un proceso mayor. Defenderse sin violencia es alinearse con ese propósito, actuar de manera que contribuya a una expansión colectiva, aunque sea en pequeños gestos. La influencia de Júpiter se expresa aquí como una apertura constante hacia horizontes más amplios. Cada situación es una puerta hacia una comprensión mayor, cada desafío una invitación a elevar la mirada. Esta expansión continua evita que Sagitario quede atrapado en perspectivas limitadas, que reduzca su experiencia a un conflicto puntual. Defenderse sin violencia es mantener esa amplitud incluso en momentos de tensión, no perder de vista el horizonte mientras se atraviesa la tormenta. En la profundidad de esta práctica, se construye una forma de poder que no depende de la imposición ni del control. Es un poder que se sostiene en la coherencia, en la claridad y en la capacidad de permanecer fiel a sí mismo en cualquier circunstancia. Sagitario no necesita vencer para sentirse fuerte, porque su fuerza no está en el resultado externo, sino en la calidad de su respuesta. Así, en cada acto de defensa sin violencia, se refuerza una estructura interna que no puede ser quebrada por la confrontación. No hay rigidez, pero tampoco fragilidad. Hay una flexibilidad firme, una capacidad de adaptarse sin perder la esencia. En ese estado, Sagitario se convierte en un punto de equilibrio en medio del caos, en una presencia que no solo resiste, sino que transforma el entorno sin recurrir a la destrucción. Y en ese proceso continuo, la épica no reside en grandes gestos visibles, sino en la constancia de elegir la elevación una y otra vez. Cada momento en que se sostiene la calma, cada instante en que se prioriza la verdad sobre la reacción, cada decisión de no entrar en la violencia, construye una grandeza silenciosa que se expande más allá de lo inmediato. Sagitario avanza así, no como quien conquista territorios externos, sino como quien abre caminos internos que redefinen lo que significa ser verdaderamente fuerte. En la raíz más profunda de esta manera de defenderse se encuentra una relación consciente con la dirección del propio destino, como si cada decisión frente al conflicto fuera un ajuste milimétrico en la trayectoria del alma. Sagitario no se limita a reaccionar ante lo que ocurre, siente que cada respuesta redefine el rumbo de su viaje. Defenderse sin violencia es, en este sentido, una forma de navegación espiritual, donde no se trata de esquivar tormentas por miedo, sino de atravesarlas sin perder el norte. La brújula interna no se altera por el ruido exterior, y esa estabilidad convierte cada desafío en una oportunidad de reafirmar el camino elegido. También emerge una percepción aguda de las energías que no son visibles, pero que moldean la experiencia. Sagitario reconoce que no todo conflicto es literal, hay tensiones que nacen de desajustes más profundos, de procesos internos de otros que buscan salida. Esta comprensión le permite no tomarse cada ataque como algo personal, evitando así la reacción automática. Defenderse sin violencia es no absorber lo que no le pertenece, dejar que cada energía regrese a su origen sin convertirse en un canal de propagación. Esta neutralidad activa preserva su equilibrio y evita que se contamine con dinámicas que no reflejan su esencia. En este estado se fortalece una capacidad de visión que no se detiene en la superficie. Sagitario observa las causas, los patrones, las repeticiones que subyacen a los conflictos. No se queda en el síntoma, sino que intuye la raíz. Esta profundidad le permite responder desde un nivel más consciente, donde la violencia pierde sentido porque no resuelve lo esencial. Defenderse sin violencia es actuar desde la comprensión de lo que realmente está en juego, no desde la apariencia inmediata de la situación. Se revela también una relación más madura con la vulnerabilidad. Sagitario no necesita endurecerse para protegerse, entiende que la apertura no es sinónimo de debilidad. Puede mostrarse auténtico incluso en medio del conflicto, sin recurrir a máscaras defensivas. Esta transparencia desarma muchas dinámicas agresivas, porque no ofrece puntos de ataque basados en la rigidez o en la falsedad.
Defenderse sin violencia es permitir que la propia verdad sea visible sin temor, confiando en que la autenticidad es una forma de protección más poderosa que cualquier armadura. En el plano de la voluntad, se activa una disciplina que no depende del esfuerzo constante, sino de la alineación interna. Sagitario no lucha contra sí mismo para evitar reaccionar, cultiva un estado donde la reacción violenta pierde atractivo. Esta transformación no ocurre de un momento a otro, sino que se construye a través de experiencias, reflexiones y decisiones repetidas. Defenderse sin violencia es el resultado de ese trabajo interno, de una voluntad que se afina hasta volverse natural. La relación con el entorno se vuelve más selectiva y consciente. Sagitario no busca cambiar a todos ni intervenir en cada situación. Hay una comprensión de que no todos los espacios son adecuados para su energía, y que retirarse también es una forma de acción. Defenderse sin violencia incluye elegir los escenarios donde su presencia puede aportar claridad y evitar aquellos donde la dinámica solo perpetuaría el conflicto. Esta selección no es evasión, sino inteligencia estratégica. En la dimensión más elevada, aparece una conexión con un sentido de justicia que no depende de la aprobación humana. Sagitario confía en un equilibrio más amplio, en un orden que trasciende lo inmediato. Esta confianza le permite no caer en la desesperación cuando las cosas no se resuelven de manera inmediata o visible. Defenderse sin violencia es sostener esa fe incluso cuando el entorno parece exigir una respuesta más contundente. Es una resistencia que no se apoya en la confrontación, sino en la certeza de que la verdad encuentra su camino. La influencia de Júpiter se manifiesta aquí como una expansión constante de la conciencia. Sagitario no se queda en la misma forma de entender el conflicto, evoluciona, integra nuevas perspectivas, amplía su capacidad de respuesta. Cada experiencia lo vuelve más lúcido, más libre, más capaz de sostenerse sin recurrir a la violencia. Esta evolución continua es lo que le permite no repetir patrones, no caer en ciclos que limitan su crecimiento. En el núcleo de todo este proceso se encuentra una comprensión profunda del equilibrio entre acción y no acción. Sagitario no se define por la pasividad ni por la intervención constante, sino por la capacidad de discernir cuando cada una es necesaria. Defenderse sin violencia no significa no actuar, sino actuar desde un lugar donde la violencia no es la herramienta elegida. Es una acción consciente, medida, alineada con principios que trascienden la urgencia del momento. A medida que esta actitud se consolida, se genera una presencia que influye sin imponerse. Sagitario se convierte en un punto de referencia, en una manifestación de que es posible sostener la fuerza sin recurrir a la agresión. Esta influencia no busca seguidores ni reconocimiento, pero deja una huella en quienes la perciben. Es una forma de liderazgo que no se declara, pero se siente. En la profundidad de esta práctica, la identidad misma se transforma. Sagitario deja de verse como alguien que reacciona al mundo y comienza a experimentarse como alguien que crea su realidad desde un estado de conciencia más elevado. Defenderse sin violencia es parte de esa creación, una elección que redefine la manera en que interactúa con todo lo que le rodea. Así, la épica se despliega en cada instante donde se elige la claridad sobre la reacción, la expansión sobre el encierro, la verdad sobre la imposición. No hay necesidad de espectáculo, porque la grandeza reside en la consistencia. Cada acto de defensa sin violencia es una afirmación de poder interno, una conquista que no depende de derrotar a nadie, sino de permanecer fiel a una visión más amplia. Y en esa fidelidad constante, Sagitario se convierte en un canal de transformación que no necesita destruir para avanzar. Su camino no está marcado por las batallas que gana, sino por la conciencia que desarrolla. En ese avance silencioso, pero imparable, se revela una fuerza que no puede ser contenida, porque no pertenece al plano de la confrontación, sino al de la expansión continua.